La paz es un anhelo de las sociedades. Esta necesidad aparece cuando los conflictos sociales alteran radicalmente las condiciones de vida socioeconómicas, culturales y ambientales de sus comunidades. En Colombia, como en otras partes del mundo, los conflictos han estado marcados por el exceso de relaciones sociales violentas y por la destrucción de los valores positivos que cohesionan las sociedades y sus diversos grupos sociales. Cuando la violencia es el mayor generador de conflicto social, es porque también sale a relucir lo peor de la condición humana, y es en esos momentos donde ocurren las mayores violaciones a los derechos humanos. Es allí cuando aparecen también las posibilidades de transformación de dichos conflictos, posibilidades llamadas procesos de paz. El camino hacia la transformación de los grupos sociales inmersos en los conflictos sociales se les denomina acuerdos de paz, o mejor, acuerdos para transformar las condiciones actuales generadas por los conflictos. Tal camino en Colombia se empezó a construir a través de un acuerdo de paz, que en otras palabras es un acuerdo entre las partes, el Estado colombiano y las FARC-EP. Estos acordaron que con el desarrollo de los siguientes aspectos, los grupos sociales más afectados por el conflicto armado podrán mejorar sus condiciones de existencia. Ya no queremos un tiro más, ni usted ni el ejército. Estos son algunos de los puntos que quedaron inmersos en el proceso de paz. Reforma rural integral. Este acuerdo sienta las bases para la transformación del campo, reversando los efectos del conflicto y las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el país y creando las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Este acuerdo busca que los habitantes del campo tengan tierra, tengan cómo poner a producirla y vivir, también que participen en la planeación de sus regiones. Ese primer punto tiene varias cosas. La construcción de los PD, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. También está todo lo que tiene que ver con el fondo de tierras. Y ese fondo de tierra está directamente en cabeza de la Agencia Nacional del Territorio, donde nosotros tenemos como pueblos afros, hemos tenido algunas críticas al respecto con el decreto que se crea para avanzar en lo que es el fondo de tierras, donde dejan por fuera a las comunidades afro para tener tierras en ese fondo, ¿sí? Hay una subcuenta para comunidades indígenas y hay una subcuenta para comunidades campesinas, pero no hay una subcuenta en el fondo de tierras para las comunidades negras, ¿sí? Comunidades afro del país. Y eso por supuesto nos preocupa porque de alguna manera tiene que ver directamente con lo que se está haciendo en todo este punto de la reforma rural. En el norte del Cauca habemos 13 municipios. Hemos identificado que hay 6, ¿sí? Donde hacen presencia las comunidades afro, ¿sí? Donde hay consejos comunitarios, pero también hay comunidades indígenas, resguardos y cabildos. La implementación inicialmente fue bastante compleja porque la participación de comunidades negras de acuerdo y comunidades indígenas de acuerdo a la dinámica que habíamos venido teniendo no se estaba reflejando en la metodología que se estaba planteando la ART en ese momento. Entonces, afortunadamente, gracias al proceso organizativo que se tienen estas comunidades, se logró que el ART entendiera que acá debía seguirse una ruta étnica y que debía ser implementada, es decir, que se aplique lo que está dicho en el acuerdo étnico de paz. Este acuerdo busca ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. Que haya más voces diversas en la política, que más ciudadanos participen en los asuntos públicos, que nunca más se mezclen armas y política. El acuerdo pretende posibilitar que las víctimas tengan mayor participación política.
espacios territoriales en la Cámara de Representantes. El Estatuto de Oposición. Este buscará reglamentar la posibilidad de hacer oposición y de brindar garantías para hacerla. También acciones para incentivar la participación e incidencia de las comunidades, dando garantías a los movimientos y organizaciones sociales, junto a la promoción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. La transparencia electoral. Esta buscará reformar el sistema electoral para que brinde más y mejores garantías para el ejercicio de la democracia. La reforma electoral. Circunscripciones transitorias de paz. Fin del conflicto. Este acuerdo establece los términos en que se dará el fin de la confrontación con las FARC y el fin de las hostilidades de las FARC hacia la población civil, mediante un cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo, así como un cronograma preciso para la dejación de todas sus armas. A ese acuerdo hemos llegado y hoy, al depositar las armas que tenían con ustedes en los contenedores de las Naciones Unidas, los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible. Solución al problema de las drogas ilícitas. Encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas es necesario para construir una paz estable y duradera. Con esto se busca que los cultivadores se pasen a una actividad legal, los consumidores sean tratados y rehabilitados, y que se combata toda la cadena del narcotráfico. Con esta incautación ya son 20 toneladas de droga incautadas en menos de un mes al Clan del Golfo en Urabá, lo que constituye un duro golpe a sus finanzas. Víctimas. Este acuerdo busca, a través de los 5 mecanismos y medidas que integran el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas. Bueno, yo espero que realmente el gobierno cumpla, ¿no?, con las víctimas, o sea, con nosotros las víctimas, que nos den la mano en lo que más ellos puedan y que también nos ayuden no solamente físicamente, sino también espiritualmente, o sea, con los psicólogos, para nosotros poder quitar nuestros traumas de encima, ¿ya? Verdad sobre lo ocurrido, justicia por los crímenes en el conflicto, reparación para las víctimas, garantías de que no se repitan los hechos. ¿Qué esperas tú? Espero que se acabe la violencia, que haya paz, para mejorar cada día el mañana, es lo que yo espero, que todos sea mejor, es lo que espero yo. Y que las cosas se den, que ayuden a las personas que realmente necesitan una ayuda. Este acuerdo señala que con la firma del acuerdo final se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Que se implemente y se haga un seguimiento a ese proceso, que tenga acompañamiento internacional. El gobierno nacional ha dicho que las víctimas son el centro del acuerdo, por eso este buscará garantías para protegerles, para no repetición y en general para reconocerles y ante todo, mejorar sus condiciones de vida. Y allí la población negra e indígena debe ser muy reconocida y resarcidos sus derechos. La Justicia Especial de Paz es un tribunal creado por los Acuerdos de La Habana para procesar, sancionar de manera especial a los guerrilleros y a todas aquellas personas que hayan participado de conflicto armado alrededor del tema de la FARC. La Justicia Especial para la Paz tiene unas penas sancionatorias totalmente distintas a la justicia ordinaria. No existe la fiscalía que hace la investigación, pero hay una comisión de la verdad compuesta por 11 magistrados que hacen la función de fiscalía y hacen las investigaciones. Capítulo étnico. Y pues ya tenemos el sexto punto, que es todo el tema de implementación de los acuerdos, en el que por supuesto está el capítulo étnico, que para nosotros como comunidades étnicas es una salvaguarda a todo lo que como
comunidades indígenas y afro hemos ganado en este territorio colombiano, en el marco de la protección de nuestros derechos. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ha considerado que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos, manteniendo sus instituciones, cultura y tradiciones. Es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural para la interpretación e implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Este acuerdo reconoce y protege algunos derechos étnicos y consagra los siguientes principios: a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado, a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente. Además, el capítulo étnico contempla las siguientes salvaguardas: se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada, y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que proceda. En la implementación del punto 1 se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente. Se incluirá a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen en el marco de la implementación del acuerdo final. Para el diseño e implementación del programa de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos reconocidos a nivel nacional e internacional, como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. Que la lucha para un país es no a través de las armas, es a través del diálogo, a través del pensamiento, a través de la unidad, a través de compartir, a través de mirar al otro, no por encima, sino igual, porque aquí todos somos iguales, aquí no hay diferencias, sino que a nosotros que nos han hecho pensar eso de que somos diferentes y que entonces la lucha debe ser diferente. Yo creo que, bueno, nació como una propuesta de resistencia ya tal vez en un espacio muy chiquito, pero hoy esa resistencia ha sido como una propuesta de país para el resto de la sociedad colombiana, porque para mí es un orgullo decirlo, que estamos trabajando de manera mancomunada con la Guardia Cimarrona y es una fortaleza muy grande que hoy se viene gestando y es como una propuesta de paz. La historia de los pueblos indígenas, los pueblos afros, yo creo que tenemos toda una historia de resistencia y de pervivencia en el país. Todos como seres humanos, independiente de nuestras raíces, esa hermandad hay que mantenerla siempre. El diseño y ejecución del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes. Como lo hemos visto, el capítulo étnico es una herramienta positiva para el desarrollo de algunos derechos étnicos y la protección y reconocimiento de su memoria y sus territorios. Vale la pena recordar que es un avance importante para los pueblos étnicos, pero también hay que mencionar que va a ser muy difícil la implementación del capítulo étnico en dichos territorios por todo lo que implica para el capitalismo los recursos naturales existentes en estos. Las comunidades étnicas deben y seguirán luchando por el reconocimiento positivo de sus derechos y por la conquista de otros. En caso de no ser así, se verán condenados al exterminio físico y cultural y al desplazamiento forzado.